Así que bueno, ya tenemos, esta es la cuarta lección. Vimos dos de las bienaventuranzas. Una de ellas la dividimos en dos. Vimos que eran bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu. Vimos después que eran bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y también vimos una tercera lección relacionada con el tipo de consolación que recibiríamos, que vendría directamente del Espíritu Santo, el quien usted ha nombrado como el Consolador. Entonces, tenemos estos tres mensajes que el Señor nos ha dado. Hemos entendido que no tenemos con qué ir delante del Señor, que no tenemos nada bueno que ir delante de Él, y que aquello que llevemos entendiendo como bueno, lo más probable es que nos aleje más del Señor, porque dice Isaías que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, es decir, que todos los esfuerzos que nosotros hagamos para llegar a Dios de alguna u otra manera son para Él abominables hasta que no tenemos a Cristo como Señor y Salvador, y nuestras obras son justificadas por la obra de Cristo en la cruz. Última sesión la basé en el capítulo 7 del libro de Mateo, ya que las bienaventuranzas, o el sermón del monte, mejor dicho, son el capítulo 5, 6 y el número 7. Y finaliza el 7 con estos versículos. Así que por favor vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como le dije en la lección pasada, hay un comienzo para el caminar en Cristo, pero el fin es eterno. Es decir, nosotros dentro de nuestra vida humana damos ese paso de fe, como algunos lo llaman. En algún momento hacemos una decisión por Cristo, pero al final esa carrera termina muchísimos años después, o nunca termina realmente, porque es eterna, pero generalmente termina muchos años después, cuando morimos, nuestra vida eterna. Pero este caminar en Cristo sigue hasta siempre en los brazos de nuestro Señor. Este pasaje comienza: entrad por la puerta estrecha. Y lo que me gusta de acá, de Mateo capítulo 7, es que inmediatamente da una orden. Inmediatamente dice: entrad por la puerta estrecha, es decir, no deja opción alguna. Dice, Jesús usa una analogía de dos puertas, una puerta ancha y una puerta estrecha. Eso es fácil de entender, y dice que estrecho es el camino que lleva a la salvación, haciendo referencia a la vida eterna, y ancha la puerta que lleva a la perdición. Y lo que sigue diciendo acá es que, aparte de esto, hay muy poca gente que entra por la puerta estrecha y hay multitudes que entran por la puerta ancha. Esto me hizo reflexionar un poco en que a veces vemos gente creyente que muere y el dolor de sus familiares o de sus seres queridos dura por mucho tiempo. Esto yo lo he llegado a ver incluso a veces como egoísmo, porque entendemos y creemos por fe que esta persona que murió creyendo está en un lugar mejor. Sin embargo, a veces vemos los funerales de la gente que muere sin Cristo, y la gente está súper alegre y confiando realmente de que su familiar ahora está descansando, sobre todo cuando han pasado una enfermedad muy complicada. Y debería ser al contrario, por lo que nos está diciendo la enseñanza de Jesús acá en el capítulo 7, en el versículo 13, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por ende, debemos entender que los salvos son contados y que los que no son salvos son una multitud. Es lo que está diciendo acá. Cuando la Biblia habla de muchos, generalmente se refiere a una multitud de personas muy grande. Por ejemplo, cuando hablaba sobre los ángeles que adoraban a Jesús, hablaba de una multitud incontable. Y lo que quiero decir con esto es que aquellas personas que mueren sin Cristo deberían despertar en nuestro corazón un sentimiento de tristeza muy grande. Juan capítulo 3, versículo 18
dice que todo aquel que no ha creído ya ha sido condenado. La única forma de salvarse es creyendo en Cristo y entrando por la puerta estrecha. Por lo tanto, si tomamos las lecciones anteriores y entendemos que bienaventurados son los pobres de espíritu, que es el comienzo, como lo vimos en esa lección, y después vimos que bienaventurados son los que lloran, que como reacción a esa situación ocurrida de que no tenemos nada que ofrecer al Señor, debemos entristecernos por el pecado que hay en nosotros, debemos entristecernos porque no somos compatibles, por decirlo de alguna manera, con la santidad que hay en Dios. Entender que necesitamos esa consolación dada por el Consolador, que es el Espíritu Santo, y entrar por la puerta estrecha. Sigue diciendo el versículo 15 de Mateo capítulo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Permítame, le voy a dar una idea más clara de lo que esto está diciendo. Una palabra que aparece en este texto es pesejó. En griego es guardado, es estar atento, estar alerta, estar muy pendiente. Imagínese usted que va por un bosque o un camino nocturno y escucha un ruido extraño. Esa sensación de alerta, de temor, que lo hace agarrar un palo, que lo hace ponerse todo el tiempo alerta en posición de combate, es lo que él está diciendo acá, que estemos alerta, que estemos en cautela, que tengamos mucho cuidado de los pseudo profetas, es la traducción correcta, y esto es impostor religioso, falso vocero o falso profeta. Inmediatamente Jesús dice, después que usted entre por la puerta estrecha, tenga cuidado de los falsos profetas, y después la última frase es harpax, que significa rapaz, estafador, ladrón, pero no timador, es decir, no es un ladrón que le va a sacar sutilmente las cosas, sino alguien que lo va a atacar con toda su fuerza. Por ende, después que usted entra por la puerta estrecha, y siempre durante su transitar en Cristo, si es que decide hacerlo, si es que lo ha hecho en algún momento, debe estar pendiente, debe estar alerta, porque van a venir ataques de personas mentirosas. De todo sentido. Miren, en Juan encontramos que el diablo siempre ha sido mentiroso. Dice que él es padre de mentira. Y es el inicio de todo. Si usted se va al Edén, usted ve que la estrategia que usó la serpiente, para engañar a Eva, fue cambiar las palabras que Dios ofreció. Hoy en día encontramos mucho de eso. Encontramos mucha información en muchos lugares. Hay mucha gente dando muchos consejos sobre muchas cosas, pero realmente muchos de estos son mentirosos. Y de esto debemos guardar. A mí no me gusta mucho hacer algunas prédicas que sean polémicas. El capítulo 16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Miren, como le decía antes, a mí me gusta predicar a Cristo. De hecho, si ustedes entran, por ejemplo, en el canal de YouTube, poco o nada van a conseguir sobre temas controversiales. Solamente van a conseguir sobre la santidad, sobre Cristo, sobre la vida, el caminar cristiano y algunos otros temas que yo creo que son más de edificación. Pero no hay que equivocarse. Si a mí me toca tomar la Biblia para defender la escritura y la doctrina, lo voy a hacer. De vez en cuando me ha tocado tomar la Biblia y, como dicen los que viven en el campo, a trazar los linderos. Es decir, ir a defender lo que es correcto y lo que no. Y cuando toca hacerlo, hay que hacerlo. Tengan cuidado de estas personas mentirosas que buscan meter la mano en su bolsillo. Tengan cuidado de estas personas mentirosas que, disfrazándose de pastores o de líderes religiosos, los engañan, les ofrecen falsas promesas y de ahí quieren sacar un beneficio. ¿Qué dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Por lo tanto, un consejo que nos da el Señor Jesús
y que yo hoy les doy a ustedes es que si deciden caminar en Cristo, tengan cuidado de los falsos profetas. Tengan cuidado de esos mentirosos que se aprovechan de la fe de las personas, ofreciéndoles falsas promesas para meter la mano en su bolsillo, ofreciéndoles falsas promesas para mantenerlos cautivos en una religión, sin futuro. Lo que digo es que no se dejen engañar por esos soñadores antibíblicos que usan la investidura que le da su cargo y esas nuevas revelaciones. Si usted ha decidido entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación, debe conocer su Biblia, debe conocer la Escritura y caminar de acuerdo a ella para no ser engañado. Gálatas 1, versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Esto es, sea apartado para maldición. Hay muchas iglesias hoy en día que son circos. Los predicadores son predicadores cobardes que se aferran a hacer buena onda, que se aferran a caerle a todo el mundo bien y no se atreven a decir la verdad sobre el evangelio. Y hay una sola verdad sobre el evangelio, y es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras y que está sentado al lado del Señor. Y que si usted no cree en Cristo, lamentándolo mucho, cuando muera va a ir a la condenación eterna. No hay nada que añadir ni nada que sacar de esta verdad. Ese es el evangelio, ese es el inicio de todo. Dice Filipenses 2, capítulo 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi pregunta es: ¿cuántas veces nosotros, buscando en donde quiera que usted haya buscado, se ha conseguido de frente con Cristo? Pero con este Cristo, quien siendo en forma de Dios, no escatimó esto como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el verdadero Cristo. Este es el verdadero evangelio. Cuidaos de los falsos profetas, que tienen vestidura de oveja, pero al final son lobos rapaces que vienen por ustedes. Poner su confianza en un evangelio que no es el evangelio verdadero solamente conseguirá una cosa, y es que ustedes mueran creyendo que son salvos, pero hay una sorpresa después de la muerte muy desagradable que va a ser el castigo eterno. Miren, hace tiempo yo pensaba en una ilustración y yo decía, bueno, si a nosotros nos tocara descender, pensé en la ida al cerro que hicimos la otra vez con los jóvenes, y decía, si a nosotros nos tocara descender cerro abajo y nos dieran una cuerda, no nos aseguraríamos nosotros de que la cuerda está bien atada o que está atada a un lugar que no va a ceder con el peso, o no nos aseguraríamos nosotros de que es un buen nudo el que se le hizo a esa cuerda, o que la cuerda no está rota en alguna parte. Todo eso lo verificaríamos, pero cuando se trata de la salvación, generalmente buscamos cosas que nos agradan al oído, pero no vamos a la fuente, no vamos a la Biblia, a ver si es cierto eso que nos están diciendo. Y dice aquí en el Filipenses, en capítulo 2, en el versículo 11, en el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Hay un pensamiento que me gusta mucho que dice que en el infierno no hay ningún ateo, porque cuando llegaron allá todo el mundo se dio cuenta que era verdad lo que se decía. Entonces, en cierto sentido, lo que les quiero decir con esto es que, aparte de que se cuiden de los falsos profetas, la única manera que yo conozco de cuidarse de un falso profeta es conociendo la profecía, es decir, conociendo la Escritura.
Así que consejo número 1, entremos por la puerta estrecha. Si no hemos creído en Jesucristo, creamos hoy en Él, librémonos de pasar por el camino fácil. Y segundo, amemos nuestra escritura, amemos la Biblia, leámosla, aprendamos del Señor. Cuando era joven siempre el pastor me decía, cuando a usted le gusta una joven, lo primero que hacen es aprender de ella para saber cómo la van a conquistar. No sé, si a Sara, yo sé que hay comidas que si le traigo me las pone por la cabeza, eso es fácil, o regalos que si le traigo a ella no le van a gustar. Yo sé que es lo que le gusta y voy a tratar de traerle lo que a ella le gusta, porque la idea es agradarla. No sé, de repente, si yo saco entradas para un juego de béisbol y, ay, Sara, vamos para el juego de béisbol, ella no va tan emocionada, porque me estoy agradando a mí mismo. Pero si yo saco entradas para un concierto de un grupo que a ella le gusta, ella va a ir feliz, porque es para ella el regalo. De la misma manera, si usted quiere vivir para Dios, aprenda de Dios y amolde su vida al modo en que Dios le gusta. Romanos 12, capítulo 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. Es agradable a Él, es la manera de vivir. Y por eso les digo, muchas veces hay muchas personas en muchas partes, YouTube, por ejemplo, en Instagram, en donde sea, hay gente que a lo mejor es bien intencionada, pero que no nos guía hacia donde nos debe guiar, porque no conocen al Dios de verdad. Y continuando con el capítulo 7 del libro de Mateo, el versículo 17 dice, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No creo que haya mucho más que decir acerca de esto. De repente hemos creído que los frutos lo son todo. Hay también que analizar la motivación de los frutos. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, yo creo que hay dos tipos de creyentes que están en problemas, ¿no? O sea, hay varios tipos de creyentes, pero dos que precisamente están en problemas. Uno son aquellos creyentes que viven como si los frutos no importaran para nada. Es decir, los que dicen, no, es que el Señor me salvó, yo puedo hacer lo que yo quiera y siempre voy a ser salvo. En esa última parte tienen razón, pero no podemos vivir como queremos, debemos vivir para Dios. Y los otros creyentes que también están en problemas son aquellos que dicen o que tratan de comportarse siempre para Dios, pero con la motivación equivocada. Quizás se comportan así por el que dirán, pero su corazón y sus intenciones no son agradar a Dios con sus acciones, sino guardar cierta apariencia. Y estos dos están en problemas. Uno, ¿por qué? Porque han desobedecido la ley de Dios. No se comportan con un testimonio como dijo de Dios. Y lo segundo, porque han caído en legalismo. Es decir, creen que la forma de hacer las cosas es más importante del porqué de hacer las cosas. ¿Me explico o no? Un ejemplo más fácil. No sé, yo me visto como yo quiera porque total el Espíritu Santo está en mí, no me va a abandonar por la manera en que yo me vista. Es verdad, teológicamente está correcto decir que el Espíritu Santo no me va a abandonar por la manera en que me vista. Pero mucho cuidado con el testimonio que estoy dando. Porque si por causa mía la fe es blasfemada, yo voy a tener un problema con el dueño de la fe. Si por causa de mí la iglesia es blasfemada, voy a tener un problema con el esposo de la iglesia. Entonces, no es tan fácil como parece, como se llama ese programa de Miguel Núñez. Y lo otro es que quizás, no, yo siempre ando de fluk, le decimos nosotros en Venezuela, de eterno, le dicen aquí creo, porque yo soy santo. Claro, pero mi mente está cochina, entonces soy un fariseo como lo que tenía Jesús en su época. Entonces, como diríamos en mi ciudad, ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir, usted debe comportarse movido por el Espíritu Santo a llevar una vida en santidad, en integridad, y como resultado de esa vida en santidad y en integridad, el Espíritu Santo le va a guiar a cómo debe comportarse y ahí por sus frutos le van a conocer.
A continuación, una de las declaraciones que más me causa tristeza y miedo en las Escrituras. Hace tiempo escuchaba a una persona de la familia decir, no, uno debe creer en Dios, pero no por miedo. Bueno, eso no sé qué tan cierto sea, porque una cosa bastante fuerte, bastante triste es caer en manos de un Dios airado, eso dice la Escritura. Entonces, si nosotros somos víctimas de la ira de Dios, somos vasos reservados para la ira, y estoy citando la Biblia cuando digo eso, debemos tener miedo. El versículo 21 del capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa está revelada en la Escritura, por si acaso lo está buscando. El versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo le declararé, dice Jesús, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y estos versículos a mí me duelen en el alma, porque hay muchos con los que hemos caminado en nuestra carrera cristiana, que llegado el día de presentarnos frente al Señor, no pasarán la prueba. Y no pasarán la prueba porque nunca fueron salvados. Yo nunca los conocí, dice el Señor. Y ¿saben algo? Yo les comenté en una lección pasada que a veces me avergüenza pensar que todas mis obras van a ser expuestas delante de todos ustedes. Eso se los comenté, ¿no? En el juicio final, ¿no? Si mis obras hoy en día fueran expuestas delante de todos ustedes, habrían situaciones que me dieran vergüenza. Yo creo que a todos nos pasaría, ¿no? Pero no creo que haya nada más doloroso que ir delante de Cristo, correr a Él y decir, Señor, yo soy Ángel, en tu nombre, bueno, nosotros no echamos fuera demonios, pero en tu nombre evangelicé, en tu nombre prediqué, en tu nombre aconsejé a personas, y que el Señor te diga en tu cara, yo nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Nunca dejaste de ser malo. Hasta aquí vamos entonces, entramos por la puerta estrecha, evitamos a toda costa la puerta ancha. Nos cuidamos de los falsos profetas, esto es tener una buena doctrina, defender la buena doctrina, y cuando estemos en los brazos de Cristo, poder tener la plena confianza de la salvación y que no seremos echados fuera. Como dice el refrán, nadamos mucho para morir en la orilla. Por eso es necesario conocer bien la Escritura, de entender bien la doctrina y creer con todo nuestro corazón en que Jesús, como lo dije en un principio, murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. El versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Yo creo que aquí no hay que ser especialista en idiomas para entender lo que el Señor está diciendo. Todo lo que hemos hablado, dice el versículo 24, cualquiera pues que oyere estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que oímos anteriormente, y las hace, le compararé con un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Y sabemos que la palabra insensato en la Biblia significa fatuo, significa imprudente, significa necio, que edificó la casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús aquí nos vuelve a contraponer dos ejemplos, ¿no? Nos dice, hay un hombre sabio, un hombre prudente,
que ha escuchado la palabra, que la ha guardado, que la ha creído, que la ha atesorado en su corazón, y este es igual a aquel hombre que edificó su casa sobre una roca sólida, sobre un fundamento sólido, inquebrantable. Y déjeme decirle que Jesús se identifica él mismo en la Escritura como la roca, la piedra angular, como el fundamento de toda la fe. Esa es la roca en que nos debemos fundamentar. Y después dice que había un hombre imprudente que hizo su casa donde bien le pareció, y apenas vino la primera lluvia, la casa se cayó. De eso ahora tenemos bastante aquí por las lluvias que han ocurrido. Hay gente que ha sufrido mucho. Y bueno, y ruego a Dios que de verdad les ayude, consuele esos corazones y podamos en alguna manera nosotros servir a ellos, ¿no? El 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otra comparación, otra comparación a los religiosos de aquel tiempo. ¿No? ¿Se recuerdan que al principio les conté sobre las facciones religiosas? Escribas, fariseos, saduceos. Eran gente que aparentaban o tenían apariencia de piedad, pero dentro de ellos no había nada bueno. De hecho, Jesús lo llamó víboras. Jesús mismo lo llamó sepulcros blanqueados. Por fuera están muy lindos, están presentables, pero por dentro no hay más que putrefacción. Eso dijo el Señor acerca de estos religiosos de la época. Y comienza el pasaje que leímos hoy, que lo leímos en el versículo 15, comienza a invitarnos a pasar por la puerta estrecha, es decir, a creer en Cristo. Y después nos da una orden clara, que nos guardemos de aquellos que vienen con mentiras a distorsionar la verdad que ya conocemos. Esto es la doctrina. Y por último nos pide que por favor nos aferremos a la roca que es Cristo. Quiero compartir con ustedes un par de versículos más. Hechos capítulo 4, versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre en vuestra presencia sano, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Jesús mismo nos enseña acerca del hombre sensato que edificó su casa sobre la piedra, si no se dio cuenta, está haciendo referencia al mismo. Y después en el libro de los Hechos dice que él, la piedra que desecharon los edificadores, no lo tomaron en cuenta, llegó a ser la piedra de ángulo. Los que tenemos tiempo en el Evangelio sabemos que las casas se construían a partir de una piedra que estaba perfectamente, digamos, cortada, medida, y de ahí se empezaba a hacer todo. Si la piedra de ángulo estaba mal, toda la edificación quedaba mal. Por tanto, no importa cuánto usted sepa acerca de filosofías o de doctrinas, si las doctrinas no están basadas en Cristo y si las filosofías no están basadas en Cristo, toda la casa está mal y en el primer viento se va a caer. Por eso vemos tanta gente en nuestras iglesias que al primer remesón no vienen más. O al primer remesón se les acaba el ministerio. No estoy hablando de cosas complicadas, estoy hablando de cosas como que el famoso dicho, no me saluda el pastor y ya no fui más, por ejemplo. No estoy hablando de gente que de verdad ha sufrido su ministerio, estoy hablando de algo muy efímero, digámoslo así. Colosenses capítulo 1 versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Estamos hablando de Jesucristo, por si no se ha dado cuenta. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y buenas noticias para ustedes. Y a vosotros también, esto es, a vosotros también los reconcilió, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está abajo en el cielo, el cual, bueno, y dice, yo, Pablo, fui hecho ministro. Obviamente este es Pablo escribiendo a los colosenses, pero es importante que entendamos, y aquí a Marco le voy a dar un adelanto de lo que el sábado va para los jóvenes, que Jesucristo es Dios. Y es una manera práctica de defendernos de los falsos profetas. Hay por allá religiones hoy en día que vemos por la calle que niegan que Cristo es Dios. Y aquí Pablo en primera Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Esto es que Dios es Padre, Dios es Hijo y Espíritu Santo. El Padre y el Hijo no son visibles porque son espíritu. Digamos, lo que podemos ver de Dios es a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Esto no es que fue creado primero, sino que tiene todos los derechos del rey. Recuerden que los hijos del rey, los príncipes, tenían todo el derecho de su padre. También en el Salmo capítulo 89, en el versículo 17, dice que David es el primogénito de todos los reyes de la tierra. David no era el primer hijo de Isaí, él no era el primer hijo, era el menor, y tampoco fue el primer rey que hubo en Israel, pero era la preeminencia que tendría sobre todos los reyes. De la misma manera, Cristo es el primogénito por su preeminencia. Y también nos dice la Escritura, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hablándolo, haciendo un antropomorfismo, dándole a Cristo forma de hombre. Si Cristo quita las manos, se derrumba todo. Se acaba el universo. Por él fue creado todo lo que existe. Él nos hace la invitación a entrar por la puerta angosta. Él nos previene y nos dice, tengan cuidado de los falsos profetas. Él será quien aceptará y rechazará en aquel día a los que se le acerquen diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Él también es esa piedra a la cual hoy usted se puede aferrar. Y seguramente va a pasar tribulaciones, seguramente va a pasar tristeza, seguramente va a pasar